El gran salón de Sapia Prime se extendía por casi 1 kilómetro. Sus muros de cristal se alzaban hacia un cielo púrpura salpicado por 3 lunas. Representantes de 2 especies diferentes se sentaban alrededor de la enorme mesa circular, cada delegación hablando en su lengua materna a través de traductores universales. El aire vibraba con tensión y el zumbido constante de voces alienígenas. El almirante Ketar, del Imperio Vortach, se encontraba en el centro de la sala. Su piel gris llevaba las cicatrices rituales de 1000 batallas, y sus antebrazos se movían con precisión experta mientras operaba la pantalla holográfica. La imagen que apareció sobre la mesa mostraba un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla. «La Tierra», anunció Ketar, su voz resonando con facilidad en la vasta cámara. «El tercer planeta de lo que los nativos llaman el Sistema Solar. Población de aproximadamente 8.000 millones de humanos. Nivel tecnológico clasificado como primitivo según todos los estándares galácticos». El canciller Morad de Sapiria se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Su cráneo alargado y su piel azul pálida lo identificaban como miembro de una de las especies más antiguas de la galaxia. ¿Y por qué exactamente estamos discutiendo sobre este mundo insignificante, almirante? Las mandíbulas de Ketar chasquearon en lo que entre su gente pasaba por una sonrisa. Porque estos primitivos han tenido la audacia de enviarnos una advertencia. La sala estalló en diversos sonidos de diversión. La risa chirriante de la reina colmena insectoide Sat resonó desde su sección de la mesa, mientras que los seres gaseosos del colectivo etéreo producían vibraciones armónicas que se traducían como burla. Incluso el normalmente estoico pueblo de Roca de Grane Prime se movió en lo que solo podría describirse como una risa pétrea. ¿Una advertencia? La voz del canciller Morad transmitía una clara diversión. ¿De una especie que apenas ha abandonado su propio planeta? En efecto, Ketar manipuló la pantalla y apareció una nueva imagen. Mostraba toscas naves de metal con primitivos motores químicos. Estas son sus naves de guerra más avanzadas. Usan explosiones controladas para moverse por el espacio. Su nave más grande mide menos de 400 metros de eslora. No tienen escudos de energía, ni armas de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. La embajadora de la coalición serpentina alzó su cabeza escamada. ¿Sobre qué podrían advertirnos unos seres así? Ketar activó un archivo de audio. La voz que surgió hablaba en un estándar galáctico con un fuerte acento, luchando claramente con la pronunciación. Este es el último mensaje de la Tierra al Consejo de la Hegemonía Galáctica. Hemos observado su expansión en territorios que hemos reclamado. Hemos visto a sus flotas destruir civilizaciones que se niegan a someterse. No permitiremos que esto continúe. Esta es nuestra última advertencia. Retírense del espacio humano o enfrenten las consecuencias. La risa que siguió fue ensordecedora. El delegado Presnor de los mundos máquina emitió sonidos electrónicos que su traductor interpretó como diversión mecánica. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias podría suponer para nuestra civilización una especie que usa combustible químico? Reclama la propiedad de 17 sistemas estelares, continuó Ketar. Sistemas que nuestros sondeos muestran que contienen valiosos depósitos minerales y al menos 4 mundos habitables adecuados para nuestras necesidades de expansión. Los ojos multifacetados de la reina Sat brillaron con interés. Los humanos podrían ser excelentes trabajadores para nuestras operaciones mineras. Su fisiología parece adecuada para el trabajo pesado, y su naturaleza primitiva sugiere que serían fáciles de controlar. Pienso exactamente lo mismo, Su Majestad. Ketar asintió hacia la gobernante insectoide. Sin embargo, parecen creer que pueden dictar los términos a la hegemonía. El canciller Morad se levantó, su antigua figura aún imponente a pesar de su edad. Esto es absurdo. Una especie que ni siquiera puede alcanzar viajes más rápidos que la luz cree que puede desafiar a 12 civilizaciones galácticas. Su arrogancia supera incluso la de los extintos malorianos. ¿Qué información tenemos sobre sus capacidades militares?, preguntó el general Astor del dominio Varkas, sus rasgos marcados por cicatrices mostrando un interés profesional. Ketar mostró nuevas imágenes de las instalaciones militares de la Tierra. Sus armas más poderosas utilizan fisión y fusión nuclear, primitivas para nuestros estándares, pero capaces de devastar su propio planeta. Tienen aproximadamente 15.000 ojivas nucleares esparcidas por su mundo, apuntándose unos a otros. Sin duda, observó la embajadora con el cinismo típico de los serpentinos. Una especie que ni siquiera ha unificado su propio planeta. Correcto.
Mantienen más de 190 entidades políticas separadas, muchas de las cuales están en diversos estados de conflicto entre sí. Sus fuerzas militares están fragmentadas y se centran principalmente en la defensa planetaria. El ministro de Comercio Goldwyn de la Federación Mercante ajustó sus implantes mecánicos. ¿Y qué hay de sus defensas espaciales, plataformas orbitales, estaciones de batalla? Ninguna de importancia. Tienen algunas pequeñas estaciones espaciales para fines de investigación y algunos satélites de comunicación. Su luna tiene un pequeño puesto de investigación con quizás 50 personas. El representante cristalino del sindicato de silicio pulsó con luces de colores que se tradujeron como diversión. Nos advierten desde una posición de absoluta debilidad. Esto es locura o ignorancia suprema. O ambas cosas, añadió el canciller Morat. La pregunta es cómo responder a este entretenimiento. El almirante Quetar se irguió en toda su altura. Propongo una demostración de fuerza. Enviar una flota a su sistema. No para destruirlos directamente, sino para mostrarles la futilidad de su postura. Una vez que vean el poder de un solo grupo de batalla de la hegemonía, se rendirán incondicionalmente. Una sugerencia excelente, convino el general Astor. También serviría como recordatorio para otras especies primitivas que pudieran considerar una estupidez similar. La reina Sacha asqueó en señal de aprobación. Sí, conmoción y pavor seguidos de una sublevación completa. Los supervivientes pueden servir a nuestras necesidades de expansión. El canciller Morat levantó una mano pidiendo silencio. Todos a favor de la propuesta del almirante Quetar. La votación fue unánime. 12 especies que representaban las civilizaciones más poderosas de la galaxia acordaron que una demostración de fuerza resolvería rápidamente el problema humano. ¿Qué flota deberíamos enviar?, preguntó el ministro de Comercio Goldwyn. La tercera flota, respondió Quetar sin dudar. 47 naves capitales y sus escoltas. Más que suficiente para intimidar a una especie primitiva, pero no tan grande como para sugerir que nos tomamos su amenaza en serio. Perfecto, asintió el canciller Morat. Almirante, usted comandará personalmente esta misión. Muéstrele a estos humanos su lugar en el orden galáctico. Lejos de Sapiria Prime, en el lado oscuro de la luna de la Tierra, la doctora Sarachen se encontraba en la sala de control de una instalación que oficialmente no existía. La cámara estaba excavada en roca sólida, sus paredes revestidas de equipos que parecían fusionar la ingeniería humana con algo mucho más antiguo y sofisticado. La transmisión ha sido enviada, informó el teniente comandante Torres desde su estación de comunicaciones. Todas las frecuencias, múltiples idiomas, incluido el estándar galáctico. La doctora Chen asintió, sus ojos oscuros reflejando el brillo de docenas de pantallas de monitoreo. ¿Alguna respuesta? Negativo. Silencio de radio en todas las frecuencias conocidas de la hegemonía. A través de la ventana de aluminio transparente, Chen podía ver el vasto sitio de excavación que se extendía por kilómetros bajo la superficie lunar. Estructuras de geometría imposible se alzaban desde las profundidades. Sus superficies estaban cubiertas de símbolos que precedían a la civilización humana en millones de años. El equipo arqueológico había estado trabajando aquí durante 30 años, descubriendo lentamente una tecnología que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Señora, llamó el doctor Patel desde la estación de sensores. Los detectores de largo alcance están captando firmas de hiperespacio en el borde del sistema. Múltiples contactos. Chen sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuántos? Aún contando. 47 naves capitales. Posiblemente más naves pequeñas. Están saliendo del hiperespacio cerca de Neptuno. ¿Tiempo hasta la órbita de la Tierra? A su aceleración actual, aproximadamente 6 días. Chen cerró los ojos y respiró hondo. Durante 3 décadas, el proyecto Prometeo había esperado que este día nunca llegara. Habían enviado advertencias, intentado establecer contacto pacífico, incluso habían compartido algunos de sus descubrimientos menos peligrosos con la comunidad galáctica. Todo había sido ignorado o desestimado. Inicie protocolo Prometeo Alfa, dijo en voz baja. Las manos del doctor Patel dudaron sobre su consola. Señora, ¿está segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Se les advirtió varias veces. Intentamos la diplomacia. Intentamos regalos de tecnología. Incluso intentamos apelar a su sentido básico de supervivencia. La voz de Chen se endureció. Eligieron interpretar la amabilidad como debilidad.
Alrededor de la sala de control, los técnicos comenzaron a activar sistemas que habían permanecido inactivos durante 3 décadas. En las profundidades de la superficie lunar, una maquinaria antigua comenzó a zumbar con una energía que no debería existir según la ciencia galáctica actual. La estación Prometeo Alpha está en línea, informó el ingeniero jefe. Tiempo estimado para la activación total, 4 días. La estación Beta de Marte responde, 3 días para la activación total. La estación Gamma de Júpiter en línea, 2 días para la activación total. Chen observó cómo sus pantallas se iluminaban con informes de estado de instalaciones esparcidas por todo el sistema solar. Cada una había sido construida alrededor de dejados por una civilización que había desaparecido antes de que los humanos evolucionaran. Los seres que habían construido estas maravillas habían dejado guardianes y salvaguardas, y la humanidad había heredado esa responsabilidad. Inicien la evacuación de todo el personal no esencial, ordenó Chen. Transpórtenlos a los mundos santuario. Si esto sale mal, quiero la menor cantidad de gente posible en la línea de fuego. ¿Qué hay de la flota de la hegemonía? Chen miró la pantalla táctica que mostraba la armada alienígena que se aproximaba. Cada nave representaba miles de vidas. Seres que creían estar imponiendo el orden natural de una galaxia donde el poder daba la razón. No tenían idea de que estaban volando hacia una trampa que los había estado esperando desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. Les daremos una oportunidad más para que se retiren, dijo finalmente. Pero no creo que la acepten. Han confundido nuestra contención con incapacidad durante demasiado tiempo. Mientras la flota alienígena se acercaba a los planetas exteriores, sistemas automatizados en todo el sistema solar continuaban su antigua programación. Los guardianes estaban despertando, y la galaxia estaba a punto de recordar porque algunas advertencias nunca deben ser ignoradas. En el puente de la nave insignia de la hegemonía, la conquista eterna, el almirante Ketar estudiaba el sistema primitivo que tenía delante. Sus sensores mostraban un puñado de pequeñas instalaciones en varias lunas y asteroides, pero nada que pudiera amenazar ni a una sola fragata, y mucho menos a toda una flota de batalla. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo otra transmisión desde el tercer planeta. En el altavoz, ordenó Ketar con diversión. La misma voz con fuerte acento llenó el puente. Flota de la hegemonía, están entrando en el espacio soberano humano. Esta es su última advertencia. Den la vuelta ahora o acepten las consecuencias de sus acciones. La tripulación del puente estalló en carcajadas. Varios oficiales subalternos hicieron bromas sobre amenazas primitivas en cohetes químicos. Ketar levantó una mano pidiendo silencio. Envíen una respuesta, ordenó. Díganles que la hegemonía galáctica no negocia con primitivos. Tienen una hora estándar para prepararse para la rendición incondicional. Mientras su flota se adentraba en el sistema, ninguno de los sensores del almirante Ketar detectó los sutiles cambios que ocurrían en las antiguas instalaciones ocultas por todo el espacio humano. La cuenta atrás había comenzado, y ya no había forma de detenerla. La tercera flota de la hegemonía emergió del hiperespacio como depredadores entrando en un nuevo territorio de caza. 47 naves capitales se materializaron en perfecta formación cerca de la órbita de Neptuno, sus cascos brillando con los metales distintivos de una docena de mundos diferentes. El enorme acorazado Conquista Eterna lideraba la formación, sus 4 kilómetros de eslora empequeñeciendo incluso a las naves de escolta más grandes. El almirante Ketar se encontraba en la plataforma de mando del puente. Tenía los antebrazos cruzados a la espalda mientras observaba el primitivo sistema que se extendía ante ellos. A través del enorme ventanal, la superficie azul de Neptuno reflejaba la luz del sol distante, mientras que sus pantallas tácticas mostraban el vector de aproximación de la flota hacia los planetas interiores. Todas las naves informan estado de preparación, anunció el comandante Gulex desde la estación de comunicaciones. Grupos de batalla Alfa a Delta manteniendo la formación, sin señales de resistencia por parte de las fuerzas locales. Como se esperaba, respondió Ketar con satisfacción. Inicien escaneos detallados del sistema. Quiero saber la ubicación de cada instalación humana, cada satélite, cada trozo de escombro más grande que un plato. Los sistemas de sensores de la flota, de los más sofisticados de la galaxia, comenzaron su barrido metódico. La teniente Bexitar, la oficial científica de la nave, monitoreaba los datos entrantes con interés profesional. Señor, detectando múltiples instalaciones pequeñas en todo el sistema, informó. Estructuras primitivas en varias lunas y asteroides.
La mayoría parecen ser estaciones de investigación o repetidores de comunicación. ¿Instalaciones militares? Ninguna detectada a esta distancia. Espere. Bexitar hizo una pausa, su ceño escamado frunciéndose mientras estudiaba sus pantallas. Señor, estoy leyendo algo inusual cerca de Júpiter. La pantalla principal cambió para mostrar el gigante gaseoso en la distancia. A primera vista, parecía normal, pero a medida que los sensores se enfocaban, una estructura artificial se hizo visible contra la turbulenta atmósfera del planeta. ¿Qué estoy viendo?, exigió Ketar. Desconocido, señor. Parece ser esférica, de aproximadamente 3.000 kilómetros de diámetro. La composición no se parece a nada en nuestras bases de datos. El puente se quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba esta información. El comandante Isaac fue el primero en hablar. Señor, eso es más grande que la mayoría de las lunas. ¿Cómo una especie primitiva construyó algo de esa magnitud? Ketar estudió la imagen con creciente inquietud. La estructura no era de metal tosco y propulsión química como las naves humanas que habían observado. Era lisa, sin costuras, y irradiaba una débil firma de energía que sus sensores no podían identificar. ¿Podría ser natural? ¿Algún tipo de formación planetaria inusual? Negativo, señor. La geometría es claramente artificial. Construcción esférica perfecta, y estoy detectando patrones regulares en la superficie. Esto fue construido, no formado. ¿Cuánto tiempo tardarían los humanos en construir algo así con su tecnología actual? La teniente Bexitar realizó cálculos rápidos basados en su capacidad industrial y métodos de construcción primitivos. Varios miles de años, quizás más. Eso es imposible. Nuestros informes de inteligencia muestran que solo tienen vuelo espacial desde hace menos de un siglo. A medida que la flota continuaba su aproximación más allá de Urano, más anomalías aparecieron en los sensores. Estructuras más pequeñas, cada una del tamaño aproximado de una ciudad humana, salpicaban el sistema exterior. Estaban posicionadas en puntos estratégicos a lo largo del cinturón de asteroides y cerca de varias de las lunas de los gigantes gaseosos. Señor, llamó Bexitar con creciente preocupación. Todas estas estructuras muestran la misma firma de energía. Cualquiera que sea la fuente de energía que estén usando, es completamente desconocida para nuestra ciencia. El comandante Gulex recibió una transmisión entrante y levantó la vista con sorpresa. Almirante, nos están llamando. La fuente parece ser esa gran estructura cerca de Júpiter. ¿Desde Júpiter? Eso es imposible. El retraso de la transmisión por sí solo debería. Sin retraso, señor. Comunicación en tiempo real a pesar de la distancia. Ketar sintió las primeras punzadas de una genuina inquietud. La comunicación en tiempo real a través de tales distancias requería una tecnología muy superior a la que poseía cualquier especie conocida, incluida la propia hegemonía. Póngala en el altavoz. La voz que surgió de los altavoces era tranquila, mesurada y hablaba un perfecto estándar galáctico sin el fuerte acento que habían escuchado en las transmisiones humanas anteriores. Flota de la hegemonía, aquí la estación Prometeo Gamma. Han entrado en el sistema solo a pesar de nuestras advertencias. Esta es su última oportunidad para retirarse. Den la vuelta a sus naves y váyanse de inmediato. El almirante Ketar dio un paso al frente, su voz llena de la autoridad de 12 civilizaciones galácticas. Soy el almirante Ketar de la tercera flota de la hegemonía. Se rendirán incondicionalmente y se prepararán para la ocupación. Cualquier resistencia será respondida con la destrucción total. Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. Almirante, usted no entiende que se enfrenta. No somos la especie primitiva que cree que somos. Váyanse ahora, mientras todavía pueden. Amenazas de una especie que usa cohetes químicos. Las mandíbulas de Ketar chasquearon con diversión. Tienen 30 minutos estándar para comenzar la evacuación de sus instalaciones. Cualquier retraso será considerado un acto de guerra. Tratamos de advertirles, dijo la voz en voz baja. Recuérdenlo. La transmisión terminó, dejando el puente en un tenso silencio. Ketar se volvió hacia su oficial táctico. ¿Cuál es el estado de nuestros sistemas de armas? Todas las armas en línea y listas, señor. Podríamos esterilizar cada estructura en el sistema en cuestión de horas. ¿Y sus capacidades defensivas? Desconocidas, señor. Nuestros sensores no pueden penetrar el material del que están hechas esas instalaciones. Pero dadas sus limitaciones tecnológicas, dudo que representen una amenaza significativa.
Mientras la flota pasaba por Saturno, más estructuras se hicieron visibles. El número era asombroso. Docenas de instalaciones esparcidas por todo el sistema, todas radiando la misma misteriosa firma de energía. Algunas estaban construidas en asteroides, otras flotaban en un espacio aparentemente vacío, y algunas parecían estar integradas con las lunas de los planetas exteriores. ¿Cómo pasamos por alto esto en nuestros sondeos preliminares?, exigió Ketar. Señor, estas estructuras no estaban aquí durante nuestra última misión de reconocimiento hace 6 meses, informó Bexitar con evidente confusión. Según nuestros registros, las posiciones donde ahora existen estas instalaciones solo mostraban espacio vacío o cuerpos celestes naturales. ¿Me está diciendo que construyeron docenas de estructuras masivas en 6 meses? Eso es lo que indican los datos, señor. Aunque no veo cómo es posible. En el lado oculto de la luna de la Tierra, la doctora Sarah Chen observaba a la flota de la hegemonía acercarse a través de sensores que podían rastrear un grano de arena desde el otro lado del sistema solar. El centro de control de Prometeo bullía de actividad, mientras los técnicos monitoreaban las instalaciones que despertaban en todo el sistema. La estación de Júpiter está a 90% de activación, informó el Dr. Patel. La estación de Marte informa de estado operativo completo. Las redes de cinturón de asteroides se están conectando ahora. Chen asintió con gravedad. ¿Algún cambio en la aproximación de la flota alienígena? Negativo. Mantienen rumbo y velocidad hacia la Tierra. Llegada estimada en 46 horas. ¿Realmente creen que estamos de farol?, dijo en voz baja. 30 años tratando de establecer contacto pacífico, y solo ven debilidad. La doctora Rodríguez levantó la vista desde la estación de arqueología. Señora, los sitios de excavación profunda muestran una mayor actividad. Los artefactos están respondiendo a la secuencia de activación. A través de las ventanas de observación, Chen podía ver las antiguas estructuras enterradas bajo la superficie lunar comenzar a brillar con una luz suave y pulsante. Los símbolos tallados en sus superficies, símbolos que precedían a la civilización humana en millones de años, se volvían más nítidos a medida que la energía fluía a través de sistemas que habían esperado eones por este momento. ¿Qué hay de las poblaciones civiles? Las evacuaciones proceden según lo previsto. Los mundos santuario están aceptando refugiados, y nuestros transportes de espacio profundo están llevando a personal no esencial a lugares seguros. Chen se volvió hacia la consola de control principal, donde un único interruptor rojo esperaba bajo una cubierta protectora, la llave de activación que despertaría por completo los sistemas guardianes y transformaría el sistema Sol en algo que la galaxia nunca había visto. Doctora Chen, llamó el oficial de comunicaciones, estamos interceptando transmisiones de la flota de la hegemonía. Planean comenzar el bombardeo de nuestras instalaciones tan pronto como alcancen el rango de tiro óptimo. ¿Tiempo hasta el rango de bombardeo? 38 horas a la velocidad actual. Chen miró la pantalla táctica que mostraba la armada alienígena que se aproximaba. Cada nave llevaba suficiente potencia de fuego para devastar un continente. Venían con la confianza absoluta de depredadores que nunca habían encontrado nada capaz de desafiarlos de verdad. Inicien la secuencia de activación final para todas las estaciones, ordenó, y envíen una transmisión más a la flota de la hegemonía. ¿Qué debería decir el mensaje? Chen guardó silencio por un largo momento, pensando en los seres a bordo de esas naves que no tenían idea de que estaban volando hacia una trampa que se había tendido antes de que su especie hubiera evolucionado. Díganles que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Díganles que algunas advertencias deberían ser escuchadas. Y díganles que están a punto de descubrir por qué la humanidad ha sido tan paciente durante tanto tiempo. Mientras el mensaje se transmitía a través del espacio, los antiguos guardianes del sistema Sol despertaron por completo. Una tecnología que había dormido durante millones de años comenzó a recordar su propósito. La advertencia había sido dada e ignorada. Ahora habría consecuencias que resonarían en toda la galaxia por generaciones. El almirante Ketar recibió la última transmisión humana justo cuando su flota cruzaba la órbita de Marte. Escuchó las palabras con creciente irritación. Luego borró el mensaje sin molestarse en responder. En 36 horas, este sistema primitivo estaría bajo el control de la hegemonía, y estos desafiantes humanos aprenderían el precio de desafiar a una civilización galáctica. No tenía forma de saber que la cuenta atrás ya había comenzado y que su flota volaba hacia una demostración de poder que reescribiría todo lo que la galaxia creía saber sobre la naturaleza de la tecnología, la guerra y la verdadera historia del universo.
El destructor Filo del Talón había estado realizando barridos de sensores de rutina en el cinturón de asteroides cuando simplemente dejó de existir. En un momento, la nave de guerra de 200 metros transmitía informes de estado regulares, su tripulación de 150 miembros realizando sus tareas con la confianza casual de una fuerza militar superior. Al momento siguiente, el espacio vacío ocupaba las coordenadas donde había estado la nave. El almirante Ketar miró fijamente la pantalla táctica, esperando alguna explicación. Las naves no simplemente desaparecían. Tenía que haber escombros, firmas de energía, alguna indicación de lo que había sucedido. Pero los sensores no mostraban nada excepto el frío vacío donde uno de sus destructores había estado operando solo unos minutos antes. Comunicaciones. Llamen al Filo del Talón, ordenó. Sin respuesta, señor. Todas las frecuencias están despejadas. ¿Podrían haber saltado al hiperespacio? La teniente Bexitar negó con la cabeza. Negativo. No se detectaron firmas de hiperespacio y sus parámetros de misión prohibían específicamente cualquier maniobra más rápida que la luz en autorización directa. El comandante Gulex levantó la vista de su estación con evidente preocupación. Señor, ¿deberíamos enviar naves de búsqueda y rescate? ¿Para buscar qué? La voz de Ketar transmitía frustración y los primeros indicios de inquietud. No hay nada allí, ni campo de escombros, ni cápsulas de escape, ni señales de socorro. Es como si la nave nunca hubiera existido. ¿Podría ser algún tipo de mal funcionamiento de sensor? Ejecuten diagnósticos completos en todos los sistemas de sensores, ordenó Ketar. Y contacten a las otras naves del grupo de batalla. Confirmen que también muestran que el Filo del Talón ha desaparecido. Los minutos que siguieron no trajeron consuelo. Cada nave de la flota confirmó el mismo hecho imposible. El Filo del Talón se había desvanecido sin dejar rastro. Sus sensores más avanzados, capaces de detectar un solo átomo de materia exótica a años luz de distancia, no mostraban absolutamente nada en la última posición conocida del destructor. Señor, informó Bexitar, los diagnósticos muestran que todos los sistemas de sensores funcionan normalmente. Lo que sea que le haya pasado al Filo del Talón no fue un mal funcionamiento de nuestra parte. Ketar estudió la pantalla táctica, observando las posiciones de las misteriosas instalaciones humanas esparcidas por todo el sistema. La estructura más grande cerca de Júpiter pulsaba con esa misma firma de energía desconocida, mientras que las instalaciones más pequeñas en el cinturón de asteroides mostraban una mayor actividad. ¿Podrían los humanos tener algún tipo de arma que no estamos detectando? Desconocido, señor. Nuestros sensores no muestran descargas de energía, ni armas de proyectiles, ni distorsiones espaciales. Si destruyeron el Filo del Talón, lo hicieron con una tecnología completamente fuera de nuestro entendimiento. El almirante estaba a punto de responder cuando sonó otra alarma. El teniente comandante Seflek, en la estación táctica, levantó la vista con creciente alarma. Señor, hemos perdido el contacto con la fragata Desgarrador del Vacío. ¿Perdido el contacto o perdida la nave? La nave, señor. Igual que antes. En un momento estaba allí. Al siguiente, nada. Esta vez, Ketar no dudó. Todas las naves, mantengan formación cerrada. Aumenten los barridos de sensores al máximo alcance. Quiero saber cualquier cosa inusual antes de que suceda. Pero las precauciones resultaron inútiles. Durante las siguientes 4 horas, 7 naves más se desvanecieron. Primero, el crucero pesado Puño del Dominio desapareció mientras investigaba una de las instalaciones humanas más pequeñas. Luego, la fragata Filo Estelar simplemente dejó de existir durante una patrulla de rutina. La corbeta Cazador Nocturno se desvaneció mientras realizaba un barrido de sensores de las lunas de Marte. Cada desaparición seguía el mismo patrón. Operaciones normales en un momento, ausencia total al siguiente. Sin explosiones, sin escombros, sin transmisiones finales. Las naves y sus tripulaciones simplemente dejaban de existir, como si hubieran sido arrancadas de la realidad por una mano invisible. El pánico comenzó a extenderse por la flota. No eran reclutas novatos ni tripulaciones inexpertas. Eran guerreros veteranos que habían conquistado docenas de mundos, enfrentado todo tipo de armas que la galaxia podía producir, pero nunca se habían encontrado con algo así. Señor, la voz del comandante Gulex era tensa, con un miedo apenas controlado. Los comandantes de las naves restantes solicitan permiso para retirarse a una distancia segura. ¿Distancia segura? Las mandíbulas de Ketar chasquearon bruscamente. ¿A salvo de qué? Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos.
Ese es exactamente el problema, señor. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no se puede ver, detectar o entender? Antes de que Ketar pudiera responder, su oficial científica gritó de nuevo. Almirante, pico masivo de energía desde la instalación de Júpiter. Sea lo que sea que esté haciendo, la potencia de salida acaba de aumentar en varios órdenes de magnitud. La pantalla principal cambió para mostrar la enorme estructura esférica que orbitaba al gigante gaseoso. Su superficie, previamente lisa y sin rasgos, ahora mostraba complejos patrones de luz que corrían por su casco como vías neuronales en un vasto cerebro. Las lecturas de energía estaban fuera de la escala de cualquier cosa en la experiencia de la hegemonía. Y las otras instalaciones, todas muestran aumentos similares en la actividad. Señor, estoy detectando distorsiones espaciales alrededor de varias de nuestras naves restantes. ¿Qué tipo de distorsiones? Yo no estoy segura de cómo describirlo. El espacio mismo parece estar curvándose a su alrededor. Las leyes de la física se están volviendo flexibles. En el puente de crucero ligero Amanecer Estelar, el capitán Mork observaba con creciente horror cómo la realidad comenzaba a cambiar alrededor de su nave. Las estrellas fuera del ventanal se estiraban y retorcían como reflejos en agua perturbada. Sus computadoras de navegación mostraban lecturas imposibles, mostrando coordenadas que no podían existir en el espacio normal. Informe de ingeniería, ordenó, luchando por mantener la voz firme. Señor, nuestros instrumentos se están volviendo locos. La posición de la nave sigue cambiando, pero no nos estamos moviendo. De alguna manera, estamos existiendo en múltiples lugares simultáneamente. Eso es imposible. Sí, señor, pero está sucediendo de todos modos. El capitán Mork abrió un canal a la nave insignia. Conquista eterna, aquí Amanecer Estelar. Estamos experimentando severas anomalías espaciales. Solicitamos asistencia inmediata, pero la respuesta que llegó estaba distorsionada. Las palabras llegaban antes de ser pronunciadas, superponiéndose con respuestas a preguntas que aún no se habían hecho. El tiempo mismo se estaba volviendo poco fiable alrededor de la flota de la hegemonía. De vuelta en la nave insignia, el almirante Ketar observaba impotente cómo su formación de batalla cuidadosamente organizada se disolvía en el caos. Naves que parecían estar en el espacio normal, en sus sensores informaban de experiencias imposibles. El tiempo corriendo hacia atrás. La gravedad funcionando en direcciones que no existían. Miembros de la tripulación envejeciendo años, en cuestión de minutos antes de volver a la normalidad. Señor, la voz de Bexitar era apenas un susurro. Estoy leyendo algo que no debería ser posible. Las instalaciones humanas no solo están generando energía, están manipulando las fuerzas fundamentales que gobiernan la realidad. Explíquese. La fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la gravedad, incluso el tiempo mismo. Están tratando las leyes de la física como si fueran software que se puede reescribir. Como para demostrar su punto, el crucero de batalla Puño de Hierro apareció de repente en los sensores en 3 ubicaciones diferentes simultáneamente, cada una igualmente real según sus instrumentos. El capitán de la nave transmitía en múltiples frecuencias a la vez, su voz informando de diferentes situaciones desde cada ubicación. ¿Cómo es esto posible?, exigió Ketar. No debería hacerlo, señor. Ninguna tecnología conocida puede manipular la realidad a este nivel fundamental. Requeriría una comprensión del universo que está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. La respuesta no provino de su oficial científica, sino del sistema de comunicaciones. Cada altavoz en el puente se activó simultáneamente, transmitiendo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quieren saber qué es posible? La voz era tranquila, casi triste. Intentamos decírselo. Les advertimos que algunas cosas deben dejarse en paz, que a algunos territorios no se debe entrar, que a algunas especies se les debe abordar con respeto en lugar de arrogancia. ¿Quién eres?, exigió Ketar. ¿Qué le has hecho a mis naves? Somos los custodios de algo mucho más antiguo que su civilización. Somos los herederos de una tecnología que su especie no puede comprender. Y sus naves no han sido destruidas, almirante. Han sido reubicadas. ¿Reubicadas dónde? En un lugar seguro. Un lugar donde no puedan hacer daño mientras decidimos qué hacer con ustedes. Más naves estaban desapareciendo ahora. Escuadrones enteros desapareciendo en rápida sucesión. El acorazado trueno de mundo simplemente se desvaneció de la existencia como un fantasma, llevándose a su tripulación de 5.000 personas con él.
El portaaviones Ira de las Estrellas y su complemento completo de caza se desvanecieron mientras lanzaban lo que se suponía que era un ataque preventivo contra la instalación humana más cercana. «Detén esto», rugió Ketar. «Enfrentate a nosotros en combate honorable». ¿Honor? La voz contenía una nota de amarga diversión. Vinieron aquí para conquistar a una especie primitiva. Planearon esclavizar o destruir a 8.000 millones de seres que no habían hecho nada para amenazarlos. ¿Dónde estaba el honor en ese plan? El almirante Ketar miró a su alrededor en su puente a los miembros de la tripulación restantes. Muchos estaban abiertamente aterrorizados ahora, su entrenamiento y experiencia inútiles contra un enemigo que trataba las leyes fundamentales de la realidad como sugerencias que podían ser ignoradas. ¿Qué quieren? Queremos que se vayan. Queremos que su gente entienda que hay consecuencias para las acciones. Queremos que la galaxia recuerde que algunas advertencias deben ser escuchadas. ¿Y si nos negamos? Entonces se unirán a sus naves desaparecidas. No destruidas, almirante, simplemente eliminadas de esta realidad y colocadas en otro lugar. Sus tripulaciones estarán a salvo, alimentadas y cuidadas, pero seguirán siendo nuestros huéspedes hasta que su especie aprenda la sabiduría. Como para enfatizar el punto, 3 naves más desaparecieron de la lista de la flota. Las naves restantes, menos de la mitad de la fuerza original, flotaban en el espacio como niños perdidos. Sus tripulaciones observaban cómo la realidad se doblaba a su alrededor de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que habían aprendido. Ketar se dio cuenta de que ya no comandaba una operación militar. Estaba presenciando una demostración de poder tan por encima de su comprensión que la resistencia no solo era fútil, sino carente de sentido. En lo que sea que los humanos se hubieran convertido, cualquier tecnología que hubieran descubierto, los colocaba tan por encima de la hegemonía que el conflicto ni siquiera era una batalla. Era una lección que se enseñaba a estudiantes que se había negado a escuchar. «Última oportunidad, almirante», dijo la voz suavemente. «Ordene a sus naves restantes que se retiren de este sistema. Váyanse ahora y cuenten a sus líderes lo que han visto. Ayúdenlos a entender que la galaxia es un lugar mucho más extraño de lo que imaginaban». El almirante Ketar miró su pantalla táctica, donde las posiciones de sus naves desaparecidas estaban marcadas con espacio vacío. 31 naves y más de 40.000 personas simplemente desaparecidas. No destruidas, sino eliminadas de la existencia con la misma facilidad con la que se borran marcas de una tableta de datos. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ketar se enfrentaba a un enemigo a que no podía combatir, no podía entender y, ciertamente, no podía derrotar. Los humanos habían tratado de advertirles, y la hegemonía había respondido con arrogancia y fuerza. Ahora estaban aprendiendo que algunas especies tenían muy buenas razones para su confianza. La sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía se convocó en el mismo gran salón de Sapiria Prime, pero la atmósfera había cambiado por completo. Había desaparecido la arrogancia casual y la risa burlona que habían caracterizado su reunión anterior. Los representantes de 2 especies se sentaban en un tenso silencio, sus diversas formas de lenguaje corporal expresando todas la misma emoción: miedo. El almirante de flotas Star se encontraba donde el almirante Ketar había estado solo unos días antes. Pero en lugar de mostrar imágenes de la tecnología humana primitiva, sus proyectores holográficos mostraban el espacio vacío donde debería haber estado una flota de 47 naves capitales. «La tercera flota ha sido completamente eliminada», anunció Star, su voz resonando en la vasta cámara. Sin supervivientes, sin escombros, sin rastro de lo que le sucedió a 15.000 miembros de personal. El canciller Morat se inclinó hacia adelante en su silla flotante, sus antiguos rasgos mostrando confusión e incredulidad. ¿Eliminada cómo? ¿Qué armas usaron los humanos? Ese es el problema, canciller. No lo sabemos. Nuestras estaciones de monitoreo no detectaron descargas de energía, ni armas de proyectiles, ni actividad militar convencional de ningún tipo. Las naves simplemente desaparecieron. Los ojos multifacetados de la reina Sat brillaron con agitación. Las naves no simplemente desaparecen. Incluso los explosivos químicos primitivos dejan escombros. Las armas de energía dejan firmas de radiación. ¿Qué no nos está diciendo? El almirante de flotas Star manipuló la pantalla holográfica, mostrando los datos grabados de las últimas horas de la flota. Tenemos registros de sensores de las últimas transmisiones de la flota. Naves desapareciendo una por una. Distorsiones espaciales alrededor de las naves supervivientes. Informes de que la propia realidad se volvía inestable.
la realidad volviéndose inestable. Los rasgos escamados de la embajadora Beltar mostraban escepticismo. ¿Qué significa eso siquiera? Según los datos de sensores supervivientes, los humanos tienen tecnología que puede manipular las fuerzas fundamentales del universo: gravedad, tiempo, la fuerza nuclear fuerte, incluso la estructura del espacio mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El ministro de Comercio Goldwyn fue el primero en hablar, sus implantes mecánicos zumbando mientras procesaba la información. Eso es imposible. Ninguna especie tiene ese nivel de avance tecnológico. Los requisitos de energía teóricos por sí solos excederían la producción de una estrella entera. Y sin embargo, la evidencia es innegable, respondió Sestar con gravedad. Perdimos contacto con la tercera flota exactamente 43 horas después de que entraron en el sistema Sol. La última transmisión fue del propio almirante Ketar, informando que las naves desaparecían a su alrededor y que el espacio se comportaba de maneras que violaban todas las leyes conocidas de la física. El general Astor del dominio Varka se levantó bruscamente, sus rasgos marcados por cicatrices mostrando los primeros signos de genuina preocupación que nadie había visto en el veterano guerrero. Si esto es cierto, si los humanos poseen tal tecnología, entonces no estamos tratando con una especie primitiva en absoluto. Estamos tratando con algo mucho más avanzado que nosotros. ¿Cómo es eso posible?, exigió el representante cristalino del sindicato de silicio. Nuestros informes de inteligencia fueron exhaustivos. Observamos su tecnología durante décadas: cohetes químicos, armas nucleares, computadoras primitivas. Nada que sugiriera una capacidad avanzada. El almirante de flota Sestar activó otra pantalla holográfica. Esta mostraba escaneos detallados del sistema Sol tomados después de la desaparición de la flota. Nuestros sensores de largo alcance han detectado estructuras masivas en todo el sistema humano. Instalaciones del tamaño de lunas, construidas con materiales que no podemos identificar, que radian firmas de energía que no coinciden con ninguna tecnología conocida. ¿De dónde salieron estas estructuras? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Nuestros archivos no muestran evidencia de tales construcciones durante misiones de vigilancia anteriores. O estaban ocultas por una tecnología que escapa a nuestra capacidad de detección, o fueron construidas a una velocidad imposible. El canciller Morat levantó la mano pidiendo silencio. Debe haber una explicación. Contacten a nuestros equipos arqueológicos en los mundos exteriores. Pídanles que revisen sus hallazgos en busca de cualquier evidencia de tecnología similar. La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La doctora Yetnar, la arqueóloga jefe de la hegemonía, apareció a través de una proyección holográfica horas después de la solicitud de consejo. Su comportamiento normalmente tranquilo mostraba una evidente excitación y miedo. Canciller, hemos estado revisando nuestros sitios de excavación en 12 mundos, centrándonos en los artefactos más antiguos que hemos descubierto. Lo que encontramos es inquietante. Explíquese. Las capas más profundas de nuestros sitios arqueológicos, las que datan de millones de años, todas muestran evidencia de la misma tecnología que los humanos aparentemente están usando. Estructuras que manipulan el espacio-tiempo, materiales que no deberían existir según la física actual, fuentes de energía que aprovechan las fuerzas fundamentales. La Cámara del Consejo estalló en varios sonidos de incredulidad y alarma. La doctora Yetnar esperó a que se hiciera silencio antes de continuar. Siempre asumimos que estos artefactos eran formaciones naturales o el resultado de procesos geológicos desconocidos. Nunca consideramos que pudieran ser de origen tecnológico porque parecían estar mucho más allá de cualquier logro científico posible. ¿Está sugiriendo que los humanos no desarrollaron esta tecnología por sí mismos?, preguntó la embajadora Beltar. Estoy sugiriendo algo mucho más inquietante. Los artefactos que encontramos en nuestros mundos son idénticos a las firmas de energía que estamos detectando de las instalaciones humanas. O los humanos han duplicado de alguna manera una tecnología que precede a la civilización galáctica en millones de años. ¿O qué? ¿O encontraron la fuente? Antes de que nadie pudiera responder a esta revelación, los sistemas de comunicación de la Cámara se activaron sin autorización. Cada pantalla, cada altavoz, cada proyector holográfico de repente transmitía la misma señal. La voz que surgió hablaba un perfecto estándar galáctico, pero había algo diferente en ella ahora. Algo que llevaba el peso de una vasta edad y conocimiento. Saludos, Consejo de la Hegemonía. Soy la doctora Sarah Chen, directora de Proyecto Prometeo. Creo que es hora de que tengamos una conversación apropiada.
Los oficiales de seguridad de toda la Cámara buscaron sus armas, pero el canciller Morat levantó una mano para detenerlos. ¿Cómo está accediendo a nuestros sistemas de comunicación? De la misma manera que hemos estado monitoreando su civilización durante los últimos 3 siglos. De la misma manera que hemos estado observando su expansión y conquista de especies pacíficas. De la misma manera que sabemos sobre las fosas comunes en Alter 7 y los campos de esclavos en Riel Prime. Las acusaciones quedaron suspendidas en el aire como golpes físicos. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos, sabiendo que los humanos de alguna manera conocían sus secretos mejor guardados. ¿Quieren saber qué le pasó a su flota? Continuó la doctora. Chen, ¿quieren saber cómo una especie primitiva pudo derrotar el poder de 12 civilizaciones galácticas? La respuesta es simple. No somos primitivos y no estamos solos. La pantalla holográfica principal se activó, mostrando imágenes que desafiaban la comprensión. Vastas ciudades subterráneas talladas en roca sólida. Su arquitectura no se parecía a nada que ninguna especie conocida hubiera producido. Tecnología que parecía fusionarse a la perfección con organismos vivos. Símbolos y escritos que precedían a las civilizaciones más antiguas conocidas por eones. Hace 73 años, arqueólogos humanos descubrieron ruinas enterradas bajo la superficie de nuestro mundo. Estructuras que habían estado esperando durante millones de años, construidas por seres que llamamos los predecesores. Fueron la primera especie sapiente en esta galaxia, y alcanzaron un nivel de avance tecnológico que hace que nuestra ciencia actual parezca un juego de niños con palos. Aparecieron más imágenes. Humanos trabajando junto a máquinas de una complejidad imposible. Estudiando artefactos que parecían responder al pensamiento en lugar de la manipulación física, aprendiendo de archivos que contenían el conocimiento acumulado de seres que habían trascendido las limitaciones normales de la física. Los predecesores no desaparecieron, explicó la doctora. Chen, evolucionaron más allá de la necesidad de una existencia física. Pero antes de trascender, construyeron salvaguardas. Dejaron guardianes y protectores. Tecnología diseñada para evitar que las especies más jóvenes cometieran los mismos errores que casi destruyeron la galaxia en el pasado distante. La reina Sacha chasqueó sus mandíbulas con agitación. ¿Están afirmando ser estos guardianes? Estamos afirmando haber heredado esa responsabilidad. Los predecesores dejaron pruebas, desafíos que identificarían a las especies capaces de sabiduría y contención. La humanidad encontró esas pruebas hace 73 años y pasó décadas aprendiendo a entenderlas. Descubrimos que no estábamos destinados a conquistar la galaxia. Estábamos destinados a protegerla. ¿Protegerla de qué? Exigió el general Astor. De especies como la suya. De civilizaciones que miden el éxito por cuántos mundos pueden conquistar, cuántos seres pueden esclavizar, cuánto de la galaxia pueden controlar. Los predecesores enfrentaron las mismas tentaciones y casi lo destruyeron todo en su búsqueda del poder supremo. Los componentes mecánicos del ministro de Comercio Goldwyn zumbaron mientras procesaba esta información. Está diciendo que la hegemonía es una amenaza para la estabilidad galáctica. Estoy diciendo que cualquier especie que responde a advertencias pacíficas con fuerza militar, que ve la diplomacia como debilidad y la conquista como fortaleza, está siguiendo el mismo camino que llevó a la casi destrucción de toda la vida en esta galaxia hace millones de años. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando la propia expansión de la hegemonía durante los últimos siglos. Mundos quemados por bombardeos orbitales, poblaciones esclavizadas o eliminadas, especies enteras reducidas a la servidumbre. Desde la perspectiva humana, la hegemonía no era una civilización galáctica. Era un cáncer que necesitaba ser detenido. Su flota desaparecida no ha sido destruida, continuó la doctora. Chen, el personal está vivo e ileso, reubicado en un mundo donde pueden vivir en paz mientras decidimos qué hacer a continuación. Están siendo bien tratados, alimentados adecuadamente y se les da acceso a materiales educativos que podrían ayudarlos a entender la verdadera naturaleza de la galaxia que creían gobernar. ¿Qué quieren?, preguntó el canciller Morat en voz baja. Queremos que se detengan. Queremos que la hegemonía ponga fin a su expansión, libere a sus mundos conquistados y comience el largo proceso de aprender a coexistir pacíficamente con otras especies. Queremos que entiendan que la galaxia no es suya para controlarla. ¿Y si nos negamos? Entonces descubrirán que cada mundo que han conquistado contiene las mismas ruinas de los predecesores que encontramos en la Tierra. Aprenderán que las salvaguardas no se limitan a nuestro sistema solar. Descubrirán lo que sucede cuando una especie se niega a escuchar la razón y continúa por el camino de la destrucción y la conquista.
Como para enfatizar el punto, comenzaron a llegar informes de todo el espacio de la hegemonía. Ruinas antiguas que habían estado inactivas durante eones mostraban signos de actividad. Instalaciones enterradas bajo las superficies de los mundos conquistados comenzaban a emitir las mismas firmas de energía detectadas en el sistema Sol. Los sitios arqueológicos más antiguos y misteriosos de la galaxia estaban despertando. La elección es suya, dijo la doctora, mientras su transmisión comenzaba a desvanecerse. Aprendan la sabiduría o aprendan por las malas que algunos poderes en esta galaxia son mucho más antiguos y pacientes de lo que su joven civilización puede imaginar. Su flota será devuelta cuando hayan demostrado que se les puede confiar la responsabilidad de los viajes espaciales. Hasta entonces, siguen siendo nuestros huéspedes. La transmisión terminó, dejando a consejo de la hegemonía en un silencio atónito. Representantes de 12 civilizaciones supuestamente avanzadas se sentaron como niños que acababan de descubrir que su patio de recreo era en realidad el jardín cuidadosamente cuidado de otra persona, y que habían estado haciendo demasiado ruido. Por primera vez en su historia, la hegemonía galáctica se enfrentaba a un poder que no podía comprender, no podía combatir y, ciertamente, no podía conquistar. Los humanos habían intentado advertirles, habían ofrecido una coexistencia pacífica, habían mostrado una notable contención frente a la arrogancia y la agresión. Ahora estaban aprendiendo que la paciencia y la sabiduría no eran signos de debilidad, sino evidencia de una fuerza más allá de su imaginación más salvaje. 6 meses después de la desaparición de la tercera flota, la galaxia se había convertido en un lugar muy diferente. La noticia del encuentro de la hegemonía con la humanidad se había extendido a través de canales no oficiales, llevada por comerciantes, contrabandistas y las pocas especies independientes que habían logrado mantener su libertad a pesar de la expansión de las grandes potencias. En Sapiria Prime, el canciller Morat estaba en sus aposentos privados, mirando un cielo que ya no parecía tan seguro como antes. Seguían llegando informes de todo el espacio de la hegemonía, cada uno más inquietante que el anterior. Equipos arqueológicos en 17 mundos diferentes habían confirmado la presencia de tecnología de los predecesores, la mayoría mostrando signos de mayor actividad desde el incidente del sistema Sol. Canciller anunció su ayudante a través del sistema de comunicación. Tiene un mensaje urgente de los territorios del borde exterior. Morat suspiró y activó la pantalla holográfica. La imagen que apareció mostraba al general Astor, pero el veterano guerrero parecía demacrado e incierto. Su confianza habitual había sido reemplazada por algo cercano al miedo. Canciller, tenemos una situación en Riel Prime. Las operaciones mineras de esclavos han encontrado complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Las antiguas ruinas bajo el complejo minero principal se han activado. Nuestros trabajadores informan que los túneles están llenos de las mismas firmas de energía detectadas en el sistema humano. Peor aún, las poblaciones de esclavos afirman que las instalaciones se están comunicando con ellos. ¿Comunicándose cómo? Contacto mental directo, señor. Los esclavos informan haber recibido información sobre su historia, su cultura, sus derechos como seres sapientes. Aparentemente, las instalaciones les están enseñando sobre la ley galáctica, su estatus legal como prisioneros de guerra y su derecho a la libertad bajo varios tratados interestelares que preceden a la hegemonía. El canciller Morat sintió un escalofrío recorrer su antiguo cuerpo. ¿Cuál es el estado actual de las operaciones mineras? Completamente paralizadas, señor. Los esclavos se han organizado en un movimiento de resistencia pacífica. No son violentos, no causan ningún daño, pero se niegan absolutamente a trabajar. Solicitan transporte inmediato a mundos neutrales donde puedan establecer sus propios gobiernos. Informes similares llegaban de mundos mineros, colonias agrícolas y centros de fabricación en todo el espacio de la hegemonía. La tecnología antigua que había dormido durante millones de años estaba despertando, y su función principal parecía ser la educación. Las poblaciones esclavizadas estaban aprendiendo sobre sus derechos, su historia y su potencial para el autogobierno. En el mundo de guerra de la estación Kepler, el almirante Sestar se enfrentaba a su propia crisis. La fortaleza que había servido como principal centro de entrenamiento militar de la hegemonía estaba construida alrededor de lo que los arqueólogos siempre habían asumido que eran formaciones de cristal naturales. Ahora esos cristales estaban activos, proyectando lecciones holográficas sobre la historia de la guerra, el costo de la conquista y las ventajas de la cooperación pacífica. Jóvenes reclutas que habían venido a aprender las artes de la sublevación y el control estaban recibiendo en cambio educación sobre diplomacia,
intercambio cultural y los principios matemáticos que demostraban que la cooperación era más beneficiosa que el conflicto. Los programas de entrenamiento se estaban volviendo imposibles de mantener cuando los reclutas seguían haciendo preguntas incómodas sobre la moralidad de sus futuras carreras. Señor, informó su jefe de Estado Mayor, estamos recibiendo informes similares de instalaciones militares en 7 sectores. Los sitios antiguos están todos activos y todos transmiten el mismo mensaje. La violencia es ineficiente, la conquista es en última instancia contraproducente, y la civilización sostenible requiere cooperación en lugar de dominación. El almirante Sestar miró las pantallas holográficas que mostraban la creciente influencia de las instalaciones despiertas. ¿Cuántos mundos están afectados? El recuento actual es de 43 y sigue aumentando. Cada mundo con ruinas significativas de los predecesores está experimentando el mismo fenómeno. Las instalaciones no son hostiles, señor. No atacan a nadie ni dañan nuestra infraestructura. Solo están enseñando. ¿Enseñando qué? Historia, principalmente. La verdadera historia de la civilización galáctica. El ascenso y la caída de cientos de especies a lo largo de millones de años. El patrón de expansión, conquista, extralimitación y colapso que se ha repetido innumerables veces, y las alternativas que conducen a la supervivencia y prosperidad a largo plazo. Mientras tanto, en el sistema Sol, la doctora Sarah Chen se encontraba en la plataforma de observación de la estación Prometeo Alpha, observando cómo las naves de transporte llegaban y partían de los mundos santuario ocultos. El personal de la hegemonía que había sido reubicado de la flota desaparecida se estaba adaptando a sus nuevas circunstancias con diversos grados de éxito. ¿Cómo se están adaptando nuestros huéspedes?, le preguntó al doctor Patel, quien había estado coordinando los esfuerzos de reubicación. Mejor de lo esperado, sinceramente. El shock inicial y la ira han dado paso en su mayoría a la curiosidad. Muchos de ellos están genuinamente interesados en aprender sobre la tecnología y la historia de los predecesores. El almirante Ketar ha sido particularmente cooperativo. De verdad, hubiera esperado que fuera el más resistente. Lo fue al principio, pero una vez que entendió el alcance de lo que estamos tratando, la edad y la sofisticación de la tecnología, comenzó a hacer preguntas diferentes. ¿Quieres saber cómo aprendimos a usarla de manera responsable? La doctora Chen asintió pensativamente. Los mundos santuario habían sido diseñados por los predecesores como entornos de enseñanza, lugares donde las especies agresivas podían ser contenidas de forma segura mientras aprendían las lecciones necesarias para la coexistencia pacífica. El proceso podría llevar décadas, pero era mucho más efectivo que el castigo o la destrucción. ¿Alguna noticia del Consejo de la Hegemonía? Han estado notablemente silenciosos. Nuestras estaciones de monitoreo indican discusiones internas masivas, revisiones de políticas y algún tipo de esfuerzo de reestructuración. Varios mundos conquistados ya han obtenido la independencia, y los programas de trabajo esclavo parecen estar terminando. A través de las ventanas de observación, Chen podía ver las enormes instalaciones esparcidas por todo el sistema solar. La tecnología de los predecesores estaba diseñada para ser autorreguladora, activándose solo cuando era necesario para mantener la estabilidad galáctica. Durante 73 años, la humanidad había sido la única custodia de esta responsabilidad. Ahora, los sitios que despertaban en todo el espacio de la hegemonía sugerían que la tutela se estaba expandiendo. Doctora Chen, llamó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde Sapiria Prime. El canciller Morat solicita comunicación directa. Póngalo en pantalla. La imagen holográfica del anciano líder sapiriano apareció en el centro de la sala de control. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido humildad. Doctora Chen, creo que es hora de negociaciones formales. ¿Qué tipo de negociaciones, canciller? Del tipo que determinan si la hegemonía galáctica continúa existiendo o si nos disolvemos por completo y permitimos que nuestras especies miembros determinen su propio futuro. Chen guardó silencio por un momento, considerando las implicaciones. ¿Qué está proponiendo? Una reestructuración completa de la civilización galáctica. El fin del modelo de conquista, el establecimiento de confederaciones voluntarias basadas en el beneficio mutuo en lugar de la sumisión forzada, y el retorno gradual de la autonomía a todos los mundos conquistados. Y nuestras fuerzas militares se convertirán en servicios de exploración y rescate. Nos hemos dado cuenta de que la galaxia es mucho más grande y peligrosa de lo que entendíamos. Hay amenazas ahí fuera que hacen que nuestras pequeñas disputas territoriales parezcan niños discutiendo por juguetes. ¿Qué amenazas?
La expresión del canciller Morat se volvió aún más seria. Los archivos de los predecesores a los que nuestros equipos arqueológicos han accedido contienen advertencias sobre cosas de fuera de nuestra galaxia, entidades que consumen sistemas estelares enteros, inteligencias de máquina que convierten la materia en computación, fuerzas que hacen que la antigua hegemonía parezca pacífica en comparación. La doctora Chen sintió un escalofrío de reconocimiento. Los archivos más profundos de los predecesores en la Tierra contenían advertencias similares, indicios de amenazas tan vastas que requerían la cooperación de todas las civilizaciones galácticas para enfrentarlas. La mentalidad de conquista que había dominado la política galáctica durante siglos sería inútil contra tales peligros. Los predecesores se prepararon para estas amenazas, continuó Morat. Construyeron defensas, sistemas de alerta, protocolos de respuesta, pero esos sistemas requieren cooperación a escala galáctica. No pueden funcionar si las civilizaciones están demasiado ocupadas luchando entre sí para trabajar juntas. Está sugiriendo una alianza. Estoy sugiriendo la supervivencia. La era de la conquista ha terminado, doctora Chen. Lo hemos aprendido de la demostración de su pueblo. Ahora necesitamos aprender a trabajar juntos antes de que llegue algo que haga que nuestros conflictos locales sean irrelevantes. Chen miró a su alrededor en la sala de control a sus colegas, científicos e ingenieros que habían dedicado sus vidas a comprender y proteger el legado de seres que habían trascendido la necesidad de existencia física millones de años atrás. La elección que tenían por delante era clara: ayudar a guiar la transición hacia una civilización galáctica cooperativa o ver cómo los conflictos insignificantes dejaban a todos vulnerables a amenazas más allá de la imaginación. Estamos dispuestos a ayudar, dijo finalmente. Pero los cambios deberán ser genuinos. No más conquistas, no más esclavitud, no más tratar a otras especies como recursos para ser explotados. De acuerdo. Hemos visto lo que sucede cuando ignoramos las advertencias de aquellos que entienden el panorama general. 3 años después, el almirante Ketar se encontraba en la plataforma de observación de un tipo de nave muy diferente. El buque de exploración Nuevos Horizontes formaba parte de la reformada Cooperativa Galáctica, dedicada a la investigación científica y al contacto pacífico con civilizaciones desconocidas. Su tripulación incluía miembros de 15 especies diferentes, todos trabajando juntos hacia objetivos comunes. Señor, informó su oficial científica, una ex-esclava de la hegemonía que se había ganado su puesto por mérito en lugar por conquista. Estamos detectando signos de una estructura artificial en el próximo sistema. Las firmas de energía coinciden con la tecnología de los predecesores. Otra instalación guardiana, posiblemente, o algo más. La red de los predecesores abarca múltiples galaxias. Señor, todavía estamos aprendiendo el alcance completo de lo que construyeron. Ketar asintió, recordando su tiempo en el mundo santuario, donde había aprendido la verdadera historia de la civilización galáctica. El ciclo de ascenso, expansión, conflicto y caída se había repetido innumerables veces durante millones de años. Los predecesores habían roto ese ciclo al aprender a trascender sus limitaciones físicas y trabajar juntos a una escala que abarcaba no solo galaxias, sino cúmulos enteros de galaxias. Establezca rumbo hacia la estructura, ordenó. Veamos qué más podemos aprender. Mientras el Nuevos Horizontes ajustaba su rumbo, Ketar reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel día en que el Consejo de la Hegemonía había desestimado las advertencias de la humanidad. La galaxia ya no era un coto de caza para civilizaciones agresivas. Era un aula, un campo de pruebas y, en última instancia, una guardería para especies que aprendían a ocupar su lugar en algo mucho más grandioso de lo que jamás habían imaginado. Las advertencias habían sido escuchadas, la lección aprendida, y el verdadero trabajo apenas comenzaba. En algún lugar de la vasta oscuridad entre galaxias, antiguas amenazas se agitaban en respuesta a la creciente cooperación entre las especies más jóvenes. Los predecesores se habían preparado para este momento, pero el éxito requeriría que todas las especies trabajaran juntas con una unidad que trascendiera los viejos patrones de conquista y dominación. La era de la cooperación había comenzado, y con ella, la siguiente fase de la evolución galáctica. Los humanos habían demostrado que la sabiduría y la paciencia eran fortalezas mayores que la fuerza y la arrogancia. Ahora era el momento de ver si el resto de la galaxia podía aprender la misma lección antes de que fuera demasiado tarde. En los archivos profundos del Proyecto Prometeo, la doctora Chen continuaba su trabajo como guardiana y maestra, vigilando una galaxia que aprendía a madurar.
El próximo desafío haría que la expansión de la hegemonía pareciera un desacuerdo menor entre vecinos. Pero por primera vez en millones de años, los hijos de la galaxia estaban listos para enfrentarlo juntos.